Profesores y estudiantes, unidos y adelante. Profesores y estudiantes, unidos y adelante. Obreros y estudiantes, unidos y adelante. Obreros y estudiantes, unidos y adelante. Con la salud, la educación. La educación no se vende. ¡Se defiende! la escuela no se cierra, estudiante en guerra, la escuela no se cierra. A ti que estás mirando, También te están robando. Perdona la tardanza. No pasa nada. Bueno, estamos con Martín, coordinador autonómico del Frente de Estudiantes de Castilla y León. Primero de todo, ¿de dónde vienes tú y qué es el Frente de Estudiantes? Bueno, pues como ya has dicho, yo soy Martín, estudio primero de Comunicación en la Universidad de Salamanca y bueno, yo llevo en el movimiento estudiantil bastantes años ya, desde que estaba en el instituto, en el Venancio Blanco estudié. Y bueno, el Frente de Estudiantes pues se creó en el año 2015, en diciembre, a partir de una serie de organizaciones de todo el Estado y bueno, pues yo llevo en él desde su fundación. Bueno, ayer 9 de marzo, se convocó en toda España una huelga por la educación y aquí concretamente en Salamanca hubo una manifestación que empezó a las 6:30 en la Plaza Mayor. ¿Qué se defendía en dicha huelga? Bueno, esta huelga, convocada por la Plataforma por la Educación Pública Estatal, básicamente defiende pues, la retirada de las diferentes medidas, como son el 3+2 y el 11, pero sobre todo la elaboración de un pacto educativo en el que participe toda la comunidad educativa, desde profesorado hasta personal de administración y servicios, madres y padres y sobre todo, bueno, y también estudiantes. Es esa la gran reivindicación, porque creemos que las diferentes medidas educativas no tienen que estar guiadas por intereses partidistas o políticos, sino que tienen que estar guiadas por intereses de la educación, para poner la educación pues, al servicio de la comunidad educativa. Y en esta manifestación pudimos ver a muchos estudiantes, pero también vimos a muchos padres, profesores e incluso abuelos. ¿Tú dirías que hay una conciencia clara en España de que la educación es importante para todos, no solo para los estudiantes? Bueno, a ver, yo creo que sí que es cierto que hay cierta conciencia, sobre todo de la importancia de la educación pública, pero creo que esa conciencia no se traduce en movilización, porque hay mucha gente cree que estas movilizaciones, que las huelgas, que las diferentes cuestiones pues no sirven para nada. Y nosotros venimos a defender que sí que sirven para algo y que queremos que esa conciencia se traduzca en una verdadera movilización amplia y de la mayoría. ¿Me puedes poner un café, por favor? Hablando de algunas pancartas que vimos, destacan, por ejemplo, dignidad investigadora o educación de todos para todos, pero la que más nos llamó la atención fue una que decía mi carrera tiene 3 salidas, tierra, mar y aire. ¿Cuál es el problema que hace que tantos jóvenes tengan que emigrar en busca de un futuro fuera de España? Bueno, yo creo que este problema es estructural y es social, afecta a toda la sociedad, no es simplemente una cuestión educativa. Yo creo que si bien la educación tiene ciertas cosas positivas y sí que se orienta de forma correcta, no del todo, pero bueno, de forma correcta al mundo laboral, aunque bueno, luego yo creo que os contaré un poco cuál es nuestra postura hacia ello. Yo creo que es un problema social, un problema de la propia sociedad, del propio sistema político,
que no nos da unas salidas laborales dignas en el Estado. Bueno, de hecho no nos da ni dignas ni indignas, no nos dan salidas laborales, pero esto no afecta únicamente a las personas con una formación superior que salen de la universidad, sino que afecta a todos los jóvenes de este país, afecta a los jóvenes sin cualificación, afecta a los jóvenes sin cualificación, afecta a los jóvenes con una cualificación media, los que acaban de salir de bachillerato, los que han salido de la ESO, los que cursan una formación profesional. Entonces nosotros creemos que es un problema político, un problema social. Creemos que en este sistema actual no hay unas salidas dignas para cualquier joven actualmente. Nos encontramos con un 50% de paro juvenil. Por tanto, pues creemos que es un problema estructural. Totalmente de acuerdo. ¿Y últimamente has visto más gente en las huelgas con todo esto que dices? ¿Crees que estamos realmente cabreados o que nos estamos un poco rindiendo? Bueno, yo creo que sí que estamos cabreados. Estamos cabreados la mayoría de los estudiantes. Pero yo no veo que esto se traduzca en más gente en las movilizaciones. De hecho, creo que desde las movilizaciones que se dieron cuando se anunció la implantación de la LOMCE y también antes cuando se anunció la implantación del Plan Bolonia, fueron mucho más amplias que las actuales. Aún así, creo que si bien es muy importante que llenemos las calles y que haya mucha gente en las calles, creo que también es muy importante que al día siguiente de las movilizaciones lleguemos a nuestras aulas a hacer lo mismo que estábamos haciendo el día anterior, pero organizados y organizadas, porque si no, no vamos a poder plantar cara a las medidas. Por tanto, yo creo que, bueno, no hay más gente, pero creo que sí que estamos cabreados y cabreadas todas, pero quizás haya cierta derrotismo, porque vemos que tras años de movilizaciones no hemos conseguido nada, pero creemos que la clave es la organización. Y bueno, aunque esta pregunta tal vez no guste, respecto al profesorado, ¿os veis apoyados por él? ¿Creéis que realmente está luchando y concienciado por una educación o simplemente no se presenta? Bueno, como te digo en las anteriores preguntas, yo creo que sí que hay cierta conciencia, hay cierto cabreo también entre el profesorado y demás trabajadores de la enseñanza, pero actualmente vemos que la desmovilización en este sector es impresionante. O sea, por ejemplo, como vimos en la huelga de ayer, prácticamente no hubo huelga, sobre todo entre el sector de personal de administración y servicios, pero también de profesorado. Sí que nos vemos apoyados en nuestras reivindicaciones, sobre todo, pero vemos que esto no se traduce en un apoyo a las movilizaciones en muchos casos. Sí que es cierto que hay ciertos sectores de los trabajadores de la enseñanza que están en pie de guerra, están luchando, pero creemos que esto se tiene que extender a la mayoría del sector. Y bueno, me has hablado del 3+2 y también de la implantación de unas prácticas remuneradas. ¿Resumirías alguna queja más que sea constante en frente de estudiantes? Bueno, nuestras reivindicaciones son bastante claras. Tenemos una serie de reivindicaciones generales. Nosotros apostamos por una educación verdaderamente pública, laica, gratuita y al servicio del pueblo trabajador, de la mayoría social. Apostamos por una educación científica, que eduque a las personas no tanto para salir al mundo laboral, sino para educarles como personas, para educar con unos ciertos conocimientos. También tiene que enfocarse ciertamente al mundo laboral, pero esto tiene que ser una cosa más, no la única. También creemos que, si bien es importante estas reivindicaciones generales, es muy importante las reivindicaciones del día a día del estudiantado. En cada facultad, en cada instituto, en cada centro de FP, vemos que hay muchas carencias, hay muchos problemas que nosotros, como Frente de Estudiantes, desde cada sección sindical, en cada centro, tratamos de solucionar. Tratamos de plantar cara al día a día del estudiante para precisamente eso, para atacar desde las reivindicaciones más concretas, más que pueden parecernos menos importantes, pero que son muy importantes. Por ejemplo, en un instituto, pues la falta de calefacción. En una universidad, la falta de material. En un centro de FP, pues eso, también la falta de material, la falta de profesorado. Creemos que de esas reivindicaciones concretas es como podemos empezar a cambiar la educación para llegar a reivindicaciones más generales, como son las que he dicho, o como podrían ser pues eso, la retirada del 3+2, de la LOMCE, del Plan de Educación 2015. Desde luego. Bueno, los dos somos estudiantes de comunicación. ¿Tú ves estas quejas en el día a día, en nuestra carrera? Sí, yo veo muy claras estas quejas. Vemos cómo hay problemas de material, la universidad tiene poco material, en muchas ocasiones no accedemos de una forma
muy fácil a este material, y esa es una principal. Hay poco, en algunas ocasiones es de mala calidad, está estropeado. También vemos que en algunos cursos, por ejemplo en primero, en mi carrera, bueno, en mi curso, en el segundo cuatrimestre pues tenemos unos horarios que son horribles. Tenemos 3 días a la semana, pero tenemos mañana y tarde, tenemos espacios entre las clases y claro, hay mucha gente que vive cerca del campus y eso, pero para otras personas que por ejemplo somos de Salamanca y vivimos en otros barrios, pues nos dificulta mucho la vida. Entonces yo sí veo estas reivindicaciones en nuestra carrera, pero también las veo en las carreras de al lado, las veo en la carrera de traducción y documentación, las veo en la carrera la veo en la facultad de filología con diferentes cuestiones, la veo falta de materiales en todas las carreras, falta de organización y muchas carencias realmente. Bueno, y volviendo al Frente de Estudiantes, que es de lo que venimos a hablar también, sabemos que es también feminista y antifascista. ¿Podrías explicarnos un poco sobre esto? Bueno, nosotros desde el Frente de Estudiantes defendemos una educación que pues exenta de prejuicios. No concebimos una educación pública en la que existan prejuicios por razones de raza, por razones de género, por razones económicas, de clase. No vemos una educación en la que estén estos prejuicios. Vemos una educación inclusiva en la que a todas y a todos se nos trate de forma igual, independientemente de cualquier condición. Bueno, desde luego suena interesante. ¿Y cómo se entra a formar parte de este frente para alguien que nunca haya oído hablar de él? ¿Hace falta rellenar un formulario, hacer una entrevista, contactar con alguien? Bueno, no, realmente las personas que están interesadas en el Frente de Estudiantes, que contactan con nosotros, pues simplemente les remitimos a nuestras reuniones, a la sección que les corresponda. Por ejemplo, si una persona estudia filología, les remitimos a la sección de filología y pues la persona se pasa por la reunión. Si ve que le convence lo que estamos haciendo y eso, pues se queda y simplemente pues pasa a formar parte del Frente de Estudiantes, y si no, pues nada. Sí que formalizamos esto, pues introduciéndonos en un censo para llevar el control de quién milita, quién no, pero no utilizamos este tipo de formularios ni nada. Bueno, y en el Frente hay 2 secciones, que sería la de la universidad y la de enseñanzas medias, si no me equivoco. ¿Hay algún órgano pleno de decisión? Bueno, a ver, para explicar un poquito esto, no es que haya 2 secciones, sino que hay 2 federaciones. Son 2 federaciones que agrupan a toda la militancia pues, de un sector y de otro. Una federación es la de enseñanzas medias, institutos, y de formación profesional, y la otra federación es de universidad. Dentro de estas federaciones pues hay un gran número de secciones, que bueno, actualmente son 16, pues por ejemplo hay 2 secciones en filología, hay una sección en la Facultad de Ciencias, hay una sección en el FES, hay algunas secciones secciones en la mayoría de institutos de Salamanca. Entonces hay un órgano pleno de decisión, y esto es el plenario, que es una reunión de toda la militancia en la que elegimos cómo actuar, cómo enfocar nuestra actividad, elegimos a la dirección local del Frente de Estudiantes de Salamanca, y bueno, esto se realiza pues normalmente al principio y al final de cada curso. Normalmente en el día a día, normalmente pues funcionamos eso, por secciones sindicales, que son agrupaciones de 3 o más militantes que hayan en cada centro de estudios. Nosotros defendemos este modelo organizativo porque creemos que es la forma más adecuada para llegar a la realidad concreta de cada estudiante, al día a día. Bueno, y me has dicho antes que un problema tan grande como el de la educación tiene que ser estructural y que además abarca muchos ámbitos, pero ahora que nadie nos oye, ¿tú crees que hay también falta de buenas intenciones particulares? Bueno, yo sinceramente creo que puede haber cierta falta de buenas intenciones particulares, pero creo que esto es algo muy concreto. Va a ser algo muy concreto de que pueda haber alguna persona que no tenga este tipo de buenas intenciones, pero yo creo que principalmente el problema es estructural y es a lo que hay que atacar. Las buenas intenciones nosotros no podemos controlarlas, dependen de cada persona, pero creemos que la mayor parte del estudiantado realmente quiere una educación de calidad y quizás en algunos momentos se pueda enfocar desde medios de comunicación o desde las instituciones del Estado, de las comunidades autónomas, puede justificarse algunas carencias de educación en falta de intenciones individuales. Pero nosotros creemos que esto es un problema muy concreto y que no representa en absoluto lo que son los problemas de la educación. ¿Y en el Frente como organización os sentís apoyados por la propia universidad? ¿Se os da voz normalmente?
Bueno, nosotros, a ver, este tema pues es un poco complejo. Sí que es cierto pues que se nos ceden algunos espacios, como pueden ser aulas, nos dejan poner alguna pancarta en algunos sitios, pero creemos que no es suficiente. No se nos promueve como una organización que realmente defiende los derechos del estudiantado. No se nos permite en muchos casos la utilización de materiales. Por ejemplo, ayer en los piquetes de la manifestación, bueno, los decanos de varias facultades informaron a los servicios de seguridad de que no podíamos estar haciendo estos piquetes informativos y pacíficos. Entonces creemos que sí que es cierto que tenemos algunas concesiones, pero que no nos parecen suficientes, sobre todo cuando nosotros estamos defendiendo que estas instituciones, la educación, sea de calidad, y creemos que en algunas ocasiones se nos ponen trabas. Y bueno, vuelvo a insistir en este tema. Nosotros vemos que todo el mundo tiene quejas respecto a la universidad, y cuando hablas con tus compañeros todo el mundo se queja, pero vemos que muchas veces esto no se traduce en una queja real o en una movilización. ¿Qué le dirías tú a estas personas? Bueno, pues yo les diría que todos tenemos quejas, todos nos podemos quejar del estado de la educación, todos lo sabemos, pero creo que estas quejas, si no se traducen en una movilización, pero sobre todo si no se traducen en una organización, no van a llegar a ningún lado. Por separado y quejándonos en el bar o con nuestros amigos, no vamos a hacer nada, solo desahogarnos un poquito. Como realmente vamos a cambiar la educación es organizándonos y realmente luchando para cambiar estas cuestiones. Creo que es muy importante insistir en la organización. La organización, porque si no, separados somos muy fáciles de vencer, pero luchando juntos y organizados es muy difícil que se nos venza. Bueno, y como última pregunta, ¿piensas que la situación de la educación va a mejorar? Bueno, al hilo del anterior, yo creo que sí, que puede mejorar. No sé si va a mejorar, pero puede mejorar. Yo soy optimista porque creo que sí que este cabreo cada vez más se traduce en esta organización. Quizás no tanto en movilización, pero yo estoy viendo cómo en el Frente de Estudiantes, por ejemplo en Salamanca, cada vez hay muchos y muchos más estudiantes que se están interesando por sus derechos y se organizan en él. Por tanto, yo creo que esta es la importancia, como ya he dicho muchas veces, y puedo ser pesado, pero creo que es vital esto. Creo que si nos organizamos y nos unimos, realmente podemos cambiar la educación. Empezando por cosas más concretas, pero ¿por qué no? Pensando que somos nosotros quienes estamos formando parte de la educación, somos nosotros quienes la formamos. Por tanto, creo que si nosotros y nosotras realmente nos organizamos, nos unimos y traducimos estas quejas, este cabreo, en una lucha real, creo que podemos cambiar muchas cosas.